Gracias, Juan José. Siempre es un honor pasar por acá y sobre todo compartir con a quien yo reconozco como probablemente uno de los policías mejor formados, no solo en Costa Rica, sino de la región. Esto no lo dice Juan José, sino lo digo yo, con quien he coincidido también incluso en el ámbito internacional. Y Juan José, esa lectura que tenemos del tema securitario como un problema geopolítico, no solo como un problema nacional, sino como un tema y sobre todo como una amenaza que si no se aborda desde un punto de vista internacional, es decir, con una visión geopolítica y estratégica, nos limitamos a un juego de policías y ladrones, no concatenar, no relacionar la corrupción con el crimen organizado, con, por otro lado, también la corrupción política con el crimen organizado y no entender que el crimen organizado es en el fondo una administración paralela del poder, que por eso cuando llega a su, digamos, máxima expresión coopta el Estado y entonces hablamos de estados fallidos. Uh-huh. Y bueno, yo vengo de esa lectura porque sí, compartí en estos días, yo en el 2001-2002 escribo mi tesis de licenciatura sobre corrupción e impunidad, es decir, sobre la falta de castigo que se impone cuando la corrupción es tan tremenda, es tan sistémica, que entonces falta el castigo, que es la respuesta lógica del Estado cuando un ciudadano se sale de la órbita de la legalidad, ¿no? Es decir, cuando alguien va contra la sociedad y violenta ese acuerdo, ese pacto básico que es el que nos ofrece la ley, que no es más que ponernos de acuerdo entre lo que es aceptable y no socialmente, solo que dice la ley es un acuerdo político que así lo establece, algunas con sanciones administrativas, otras con penalidades, desde una ley de tránsito, ¿verdad?, hasta las leyes penales. Bueno, lo cierto es que cuando se va rompiendo ese contrato social, se va rompiendo la cultura de legalidad que nosotros llamamos Estado de Derecho. Y eso es progresivo. Uh-huh. Ahí está la teoría que es anglosajona de la ventana rota, ¿no? De que cuando empezamos a permitir las cosas mínimas, entonces se instala, digamos, una idea de permisividad y entonces empieza a desordenar la cosa y entonces empieza a complicar al punto que penetran ya, digamos, las criminalidades más pesadas. Si nosotros vemos aquellas regiones más abandonadas del país en donde el Estado tiene menos presencia y por tanto también menos presencia policial, porque este no es un tema en donde podemos nada más pensar que el frío está en las cobijas y pensar que, por ejemplo, el problema de la seguridad, del crimen organizado o incluso la corrupción ¿es culpa de los jueces o es culpa de las policías? ¿Verdad? Que además los tenemos muy en abandono. Pero lo cierto es que no es casualidad que cuando vemos las regiones más olvidadas del país, notamos que es donde hay menos presencia policial y notamos que es donde andan con motos robadas o sin papeles, donde andan sin casco, donde andan 3 personas en una moto, donde no se respetan por ejemplo, ahora que se impusieron algunas restricciones por pandemia, ¿verdad? Entonces no se respetan las horas, etcétera. Y a la par vemos que son digamos, las sociedades locales más criminalizadas también, ¿verdad? Y eso es porque, bueno, eso va increciendo, digamos, se va armando, digamos, un ánimo colectivo en donde la legalidad empieza a diluirse, ¿verdad? Empieza a ser muy porosa. Entonces ya eso es una percepción social que es muy fregada después cambiar, que pasa por generaciones. Ahí es donde yo hablo que la cultura de legalidad es lo que hay que refundar. No es cierto aquello que en arca abierta hasta el más justo peca. Yo pienso, y es un apotegma de razón muy personal, que si se es realmente justo no se tiene por qué pecar. Nosotros, ya que hago un esfuerzo para tratar de trasladarte 2015, 2016, si no me equivoco, 2015, para ser muy puntual, Pablo, coincidimos en una actividad de la Comisión Multidimensional para la Seguridad de la OEA, en donde me tocó ser expositor, y el tema casualmente que planteábamos al resto de los países de la región para primero hablar del tema global y luego enfocarnos en Costa Rica, era casualmente la importancia de crear una estrategia hemisférica para luchar contra algo que ya de por sí venía ganando espacio y ha ganado muchísimo espacio, mucho terreno en la región, que tiene que ver con el narcotráfico y que tenía que ver con la corrupción. Claro. Dentro de ese escenario, Pablo, cuando uno analiza la criminalidad desde la base,
uno puede más o menos, y siempre lo he dicho yo, aprender en barato y aprender en caro. Aprender en barato es muy sencillo, es ver lo que le está pasando al vecino y no hacer lo mismo uno. Aprender en caro es que sea el de la experiencia negativa hacia uno y uno sea el que se lleve los sopapos. Sí, esa es un poco la tontera esa que nadie escarmenta en cabeza ajena. cabeza la gente ajena. Inteligente sí escarmenta en cabeza ajena. Por supuesto. Claro. Entonces, en esa construcción, digamos, en ese íter que uno va construyendo del delincuente, hay síntomas que alertan a las sociedades. Entonces es muy fácil decir, cuando aquí empezamos a pasar ya del homicidio, digamos, si se podría llamar normal, que no es normal bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Pero vamos, más común, a homicidios múltiples empezaron los síntomas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo están haciendo picadillo a la gente. Tenemos 4 o 5 casos donde están decapitados. Los queman. Lo que sigue probablemente ahora, y esto sonará muy cruel, y probablemente por el horario sea incluso un tema muy rudo, pero bueno, en México y en Colombia sigue que los mandan en hielera como mensajes a las personas fallecidas, a sus contrincantes. Pero nos hemos quedado en ese análisis y no hemos analizado el otro problema, y es casualmente que en cuanto y en tanto crece el crimen organizado, lo que está en juego es la estabilidad institucional del país. Y claro, eso ha pasado en toda América Latina. Lo que está pasando en Costa Rica se podía prever, se podía prevenir, es una consecuencia de la propia cultura. Hay gente que la achaca que eso es un tema cultural y que bueno, somos acostumbrados a dejar que las cosas pasen al mínimo esfuerzo. Mira, el semáforo está en rojo, brincátelo, hacete el maje, entra por la puerta de atrás y me venís a pagar por aquí para que no te marque el trompo en el bus. No me pongas la amarilla y te pago yo a vos por... O sea, hemos estado acostumbrados a triquiñuelas. La cultura de la ilegalidad, que es una cultura de desorden al final. Sí. Es correcto. ¿Tiene todo eso que ver con lo que hoy estamos viendo a nivel político? Bueno, sin duda, hay que decir, y no terminé en la pregunta anterior, sí, yo termino escribiendo un libro sobre corrupción e impunidad en donde sostengo que el problema de la corrupción y también del crimen organizado, que por algo se instala sobre todo en los países en vías de desarrollo, es un problema primero cultural y político, después jurídico y policial. Eso hay que entenderlo muy bien, es decir, se instala en sociedades tremendamente incultas, en donde no hay una atención seria a la legalidad como un pacto social que es el que nos genera orden. Lo demás es competencia desleal. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la corrupción es competencia desleal, es decir, competimos nosotros con un par de empresas, para ponernos de ejemplo, Juan José, por un contrato X con el Estado. Bueno, pero nosotros lo hacemos bien, en buena lid, llega un tercero que está pagando coimas por detrás o que ha pagado incluso antes y ya ha embarazado, ya preñó ese cartel y ya viene con favores, digamos, para que solo a él se lo adjudiquen. Y ciertamente entonces una competencia desleal, porque nosotros muy inocentemente fuimos a competir en buena lid con elementos objetivos y ciertamente nos atraviesan el caballo y lo gana otro que no era el mejor oferente ni el que tenía el mejor servicio o el mejor producto, y sin embargo fue contratado y a veces con sobreprecios. Hay un ejemplo que yo pongo en ese libro de corrupción del 2004 en donde entre Suiza e Italia se construyó un tren. Inglaterra estaría raro por el mar, pero bueno, entre Suiza e Italia, y ciertamente el tren del lado suizo se construye en tiempo y en precio, pero el lado italiano, ¿verdad?, tuvo un retraso de un 200% y un sobreprecio de un 300%. ¿Qué nos dice eso? ¿Cambió que el del terreno? No, lo que cambió fue la cultura, y desde luego la cultura política y quienes estaban a cargo de los proyectos. Y entonces en América Latina, que es la sociedad más desigual del mundo, también la pobreza es mucho más fácil ser demócrata con el estómago lleno y por tanto mucho más fácil ser honesto con el estómago lleno también y no ser corrupto y no corromperse con el estómago lleno. Bueno, y aquí la pobreza está incrementando, la exclusión social en esas regiones más olvidadas, las llanuras del norte, las llanuras del sur, del Caribe y, por qué no decirlo, Pacífico Central, la zona norte-norte fronteriza y la zona sur-sur, ¿verdad? Hablamos de La Cruz, hablamos de Peñas Blancas, de Osa, etcétera. Es donde más crimen organizado hoy estamos viendo instalado. Yo quiero leer nada más 2 advertencias porque yo dije que aquí, sabiendo quién me invitaba, veníamos a hablar de esto en serio. Entonces vamos a decir cosas que no se escuchan normalmente, como bien diste ahora,
Juan José, pues algunos ejemplos muy crudos de para dónde va la cosa. Y yo quiero aquí hacer una advertencia. Ya, si esto se podía ver venir, es tu pregunta ahora. Bueno, yo aquí voy a leer nada más un parrafito de este informe que debes conocer seguro, Juan José, escenarios para el problema de las drogas en las Américas. Correcto. Y se hace una proyección, una prospectiva, se llama esto, del 2013 al 2025. Esto lo suscribe la OEA. La OEA con la UNAD y una serie de policías y de autoridades nacionales. Y dice, se llega así a 2025, está proyectando 2025, en un contexto en el que las tensiones y los conflictos por las drogas y el crimen organizado internacional han aumentado a lo largo del hemisferio. Esto se publicó en el 2012. Hacia allá vamos. ¿Y esto por qué pasa así? Bueno, primero porque hemos equivocado y hemos adoptado además una guerra contra las drogas que nos impusieron desde el gobierno norteamericano, ¿verdad? Que no hemos sabido replantear como países víctimas del consumo de drogas allá y del lavado de drogas, de lavado de dinero allá, porque la riqueza se queda primordialmente en Estados Unidos, se devuelve un pago para los países del sur y nosotros, digamos, como países, digamos, lo que queda es un viaje además muy sangriento, ¿verdad? Correcto. Pero la plata se queda allá, lavándose en los grandes bancos. Y yo siempre digo, hay una enorme hipocresía en esto, Juan José. Todo el mundo sabe quién es el Chapo Guzmán o quién era Pablo Escobar, pero yo pregunto, ¿por qué nosotros no sabemos quién es el capo de capos en Nueva York? O en Chicago, o en Los Ángeles, que es que no hay prensa de investigación allá para también develarlos, porque es que esos no los arrestan. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se está lavando la plata. Y entonces deberíamos como países ser valientes, hacerlo con inteligencia diplomática, pero replantearlos. No, aquí entonces la solución es policial y hay una enorme hipocresía de los ministros de seguridad últimos que han sido policías, digamos, de formación además, quiero decir, sin formación geopolítica, diplomática, etcétera, que se limitan a una lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, incluso contra la corrupción netamente policial. A mí me parece una enorme hipocresía, lo sabemos bien, Juan José, es un placebo mediático el presentarle al costarricense permanentemente, bueno, agarramos una tonelada de cocaína, ¿y qué? La pregunta es cuánto sí entró, cuánto pasó, y además sabemos que eso no está resolviendo el problema a fondo. Yo quiero preocupar todavía más a quienes nos escuchan. Yo voy a leer de un libro, La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Este libro hizo que los presidentes de esa región invitaran a estos autores para ver cómo se trataba este asunto. Y bueno, es un libro totalmente documentado, insisto, que tuvo muchísima resonancia incluso en la campaña política de Colombia en la que queda el presidente Santos, y dice, entre otras cosas, hay muchas menciones sobre Costa Rica aquí. Este libro yo lo compré en Colombia, en Costa Rica esto no se consigue, y dice, los carteles mexicanos han logrado consolidar operaciones paramilitares en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá para garantizar la seguridad de los cargamentos y el control territorial del mercado. Hoy sabemos que Costa Rica es una gran bodega e incluso nos han señalado recientemente como el principal exportador de cocaína en el hemisferio. ¿Por qué? Porque aquí es donde se embodega y aquí se distribuye. ¿Por qué? Porque aquí no hay ejército, porque aquí no hay capacidad de reacción. Nos salvaba la negrita de Los Ángeles por una razón que yo voy a explicar, que era una casualidad histórica. Lo de la negrita es una ironía meterla en esto. No que no crea yo que este país es un país bendito y que por suerte de Dios, habiéndonos dejado la clase política a la mano de Dios, nos hemos salvado, quién sabe por qué, pero ya se nos está agotando ese bono, claro, digamos, securitario y democrático. Estando en Colombia, en la firma de los acuerdos, de paz, no, en el referéndum para ver si los acuerdos de paz firmados en La Habana eran aceptados por la población o no. Bueno, yo estuve ahí de observador. Y el expresidente Álvaro Colón, por cierto, hoy preso en Guatemala por cuestionamiento de corrupción, era el jefe. Se divorció de la mujer para meterse en política. También, pero ciertamente era un hombre muy preocupado por temas de seguridad, era el jefe de esa misión. Acabo la anécdota muy en directo. Nos reunimos con Timoshenko, el líder en ese momento de las FARC, de los paramilitares con extracción de izquierda, pero que era ya un cartel, digamos, dedicado a darle seguridad a otros carteles, ¿no? Y ellos mismos exportaban, y yo me estaba metido en el negocio con el cartel de los soles en Venezuela. Y Álvaro Colón le pregunta en mi presencia, yo era parte de esa misión en Colombia, y le pregunta a Timoshenko, mire, ¿por qué para destrabar esto no se reúnen ustedes con el expresidente Álvaro Uribe? Porque eran las dos tensiones. Para quienes nos escuchan, Álvaro Uribe es un poco como el Oscar Arias, el presidente conservador tradicional que acumula todavía mucho poder, digamos, desde la sombra, ¿no? Es un poder fáctico.
Y eran esas dos tendencias las que estaban entre el sí y el no a los acuerdos de paz. Entonces el presidente Álvaro Colom dice, bueno, podríamos destrabar esto, ¿por qué no se reúnen y conversan a ver cómo hacemos? Y Timoshenko dice, sí, claro, podemos hacerlo, pero no en Colombia. Y entonces, bueno, yo estaba ahí. Entonces dice, bueno, no, el embajador acá nos puede ayudar. Yo estoy seguro de Costa Rica, que es un terreno neutral, digamos, tenemos la neutralidad como una política del gobierno Monge, etcétera. Podría ayudar y podría, bueno, hablar con el presidente en su país para hacerlo. De hecho, lo hice y la autorización estaba. Pero ciertamente Timoshenko reacciona y dice, no, en Costa Rica jamás, Costa Rica no se toca. A mí me llamó ya mucho la atención y ya me impliqué en el intercambio. Le digo, ¿usted me podría explicar por qué? Y entonces me dice, porque Costa Rica es donde nosotros tenemos nuestras familias, nuestras inversiones, donde vamos de vacaciones, donde nos vamos a hacer curaciones, es decir, cuando tenemos operaciones o recuperaciones de salud es donde estamos, es nuestro refugio. Todos sabemos que Costa Rica no se toca. Esto que estoy diciendo yo es tremendamente grave, claro, porque lo que nos dice es que cuando en efecto se ha arrestado a la familia tal paramilitar, yo por eso vengo proponiendo, Juan José, que nosotros tenemos que transparentar acá. Debe haber una comisión interventora para que los costarricenses sepan quiénes están cohabitando con nosotros. Costa Rica ha sido un país solidario y abierto. Yo estoy de acuerdo que aquí vengan nicaragüenses, que aquí vengan venezolanos, que aquí vengan colombianos y enriquecen muchísimo, incluso dinamizan nuestra economía. Suele ser gente muy emprendedora, honesta, la gran mayoría, alegre incluso. Pero hay gente que no. Y aquí hay gente a la que se le ha otorgado refugios, que viene precisamente de ser paramilitar, de ser corrupta en regímenes como los de Chávez o los de Maduro y que está en Costa Rica, exmilitares complicados. Aquí hay gente que los costarricenses no saben que está aquí. Y aquí también se han refugiado narcotraficantes de alta envergadura, y no estoy hablando solo de Caro Quintero. Por aquí ha pasado gente muy pesada sin que el costarricense se dé cuenta. Y eso tarde o temprano nos absorbe, ¿no? El costarricense de a pie. Bueno, yo creo que las autoridades, por supuesto, han estado enteradas y han sido cómplices, y yo no sé si también porque, como dicen en este país, les han atollado la manita en ocasiones. Otros creo que es más por pendejera, ¿verdad? Es decir, por pendejera geopolítica incluso, ni siquiera solo corrupción. Pero lo cierto es que el costarricense tiene derecho a saber lo que está pasando en este país y tiene derecho a saber que aquí hacemos muy poco, Juan José, mientras abordemos la corrupción y el crimen organizado, primero como problemas separados, no están concatenados. El caso azteca en el AIA nos lo dice claramente. Ya están lavando dinero con contrataciones públicas con el Estado, lo que es una locura, ¿verdad? Ya es un sobredimensionamiento y un descaro absoluto de todo el mundo, porque aquí hay que entender, la corrupción tiene siempre dos lados que tiran de la cuerda, el corruptor y el corrupto, ¿verdad? Y ahí entonces hay que decirlo, bueno, en nuestras instituciones públicas, sobre todo ahí donde hay una definición que yo establezco en el libro sobre corrupción, que tiene que ver con ¿dónde hay corrupción? Bueno, no todo delito es corrupción, hay que decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, un femicidio, bueno, no es corrupción, saltarse el semáforo no necesariamente es corrupción, es decir, violar la ley no es corrupción en el sentido estricto del término, ¿no? Correcto. Si nos ponemos serios. La corrupción se presenta donde hay abuso de poder, donde hay discrecionalidad y falta de transparencia. Ese es el cóctel, digamos, explosivo para que haya corrupción. Y la discrecionalidad es uno de los elementos que en Costa Rica debemos atacar más. Eso está muy presente en los mandos medios. Veámoslo en Cochinilla. ¿Por qué en CONAVI? Bueno, porque en CONAVI es donde se puede corromper, por ejemplo, a un inspector de obra que le dice al constructor, bueno, está bien, pusiste 2 centímetros menos de asfalto durante 100 kilómetros, te ahorraste tanto, de la mitad o una cuarta parte o 1% de eso es mío, ¿verdad? Y bueno, la obra obviamente se deteriora más rápidamente, ¿verdad? Entonces ahí está el inspector que tiene un poder discrecional, pero entonces también están las juntas directivas, los presidentes ejecutivos, los secretarios ejecutivos de CONAVI o de ciertas instituciones. Y otro elemento en donde hay que poner los focos, porque no tenemos tanto recurso para vigilarlo todo, es dónde está la plata, ¿verdad? Es decir, en el ICE, en la caja, lo vimos ahora en la pandemia también con compra de mascarillas y otras cosas. Los bancos del Estado. Los bancos del Estado, sin duda. Y aquí hay un tema al que no le hemos entrado. Bueno, hay que seguir la plata. Esa es normalmente una de las políticas, digamos, anticriminógenas más inteligentes que hay. Y por supuesto que hay que atacar el lavado, porque el lavado la gente no lo entiende. El lavado también es competencia desleal. Es decir, nosotros dos, otra vez, para volver a nuestro ejemplo, Juan José, en esas empresitas que estamos planteando, entonces, dentro del caso de ejemplo que hablaba hace unos minutos,
bueno, tenemos que acudir a un banco y cumplir con toda una requisitoria que es agobiante, ¿verdad? Para que le den a uno el crédito, una formalización del crédito que es cara ya de por sí. Te piden además un financiamiento base de un porcentaje que va del 10 al 20% para que te den el resto de la plata, lo cual es un contrasentido, porque si vas a pedir plata es porque no la tenés. Pero lo cierto es que tenemos que además pagar después intereses altos, pues este país los intereses son muy altos, los seguros de los créditos, aquí hay usura bancaria, eso hay que decirlo y eso es un tema que hay que atacar. Pero lo cierto del caso es que el lavado de dinero no. El lavado de dinero es otro empresario que llega con manos llenas, que sin tener que recurrir a toda esa formalización, a ese gasto de intereses y por supuesto tiene una gran ventaja sobre nosotros que estamos en la legalidad. Entonces, o a esto se le entra en serio y se habla sobre crimen organizado en serio, y en serio pasa también, hay que decirlo, por fortalecer nuestras policías. No lo dice Juan José, lo dice alguien que no es policía, lo dice, decía Maquiavelo, la montaña se ve mejor desde la llanura. Yo aquí no tengo conflicto de interés en decirlo. Ciertamente las policías en este país han sido empobrecidas sistemáticamente, han sido debilitadas, incluso hay una política que, bueno, yo sé que es algo polémica, pero hay una política establecida a nivel político, no a nivel jurídico, en donde los policías ni siquiera pueden desenfundar un arma cuando son amenazados porque son procesados penalmente, lo que implica una falta de respeto a la autoridad permanente que la vemos cuando entran en ciertos barrios y agarran a pescozones a los policías y los policías tienen que fajarse a golpes también. Eso no pasa en otros países. Y la discusión de armas letales ha sido una discusión eterna en la Asamblea Legislativa y no le das tampoco herramientas para que los policías, sin ser contundentes, te dan herramientas y armas para defenderse. Claro, y por otro lado, sin formarlos lo suficientemente para que ellos tengan, por ejemplo, en Estados Unidos, yo me encontré, me parece interesantísimo, que en algunos países le pagan al policía un incentivo por grado de músculo que gane. Entonces, claro, no unos policías que son unos gorilas y uno dice, pucha, qué profesional. No, es que tiene una motivación salarial. Ese carajo, por cada gramo de músculo que gana, gana más salario y es natural. ¿Por qué? Porque, bueno, la presencia física de un policía es fundamental. Cuando a mí me mandan esos policías que uno ve en este país a veces gordillos, ya al borde de la pensión, y de ahí el que se acaba de robar la cartera lo vuelve a ver y sale corriendo. Que de por sí no deberían de estar trabajando, Pablo, deberían de estar en la casa. Bueno, claro, deberían. O sea, hay una edad productiva para ser policía y esto, digamos, tenemos que verlo con los mismos ojos que la interpretación, por ejemplo, de la sala con respecto al tema de la excepción del servicio de policía en el término de horario, también debe aplicarse en otros temas, como el tema de la pensión, por ejemplo. Claro, de diferenciar donde hay que diferenciar obligatoriamente, es una acción afirmativa. Los policías además sufren un enorme desgaste porque es una profesión muy tensa, ¿verdad? Y también tiene que haber otro tema, que es una política también de traslados, en donde cuando hay análisis de riesgo, ¿verdad? A veces no es conveniente que los policías cuiden, ¿verdad? Protejan en el mismo lugar de donde son ellos originarios, ¿verdad? Claro. O incluso el traslado periódico, que no se instalen mucho tiempo ahí porque ya se hacen amigos de la comunidad, ya hay más posibilidad de que los penetren, entonces hay que rotarlos. Pero no solo policías, también deberían ser los fiscalizadores, por ejemplo, en la Contraloría. Yo aquí pongo un ejemplo, estamos hablando de control de corrupción, de crimen organizado. Yo cuando fui jefe de despacho de la Contraloría me encontré fiscalizadores que tenían 10 y 20 años de estar fiscalizando la misma cuenta en el ICE o en la caja. Eran ya padrinos, amigos íntimos del auditor de la caja. Entonces no había posibilidad ahí de que hubiera objetividad, y cuando les planteaba rotación se sentían incómodos y decían, no, qué barbaridad, si yo conozco la institución como nadie más aquí. Sí, pero hay un problema de control de riesgo. El control de riesgo en Costa Rica está en pañales. Pero yo quería decir, no es posible que nosotros, bueno, eso es una decisión que hay que atribuirle a Oscar Arias. Aquí no hay un análisis personal, ni mucho menos, sino que es un análisis objetivo histórico. Oscar Arias, pues cuando mandó prácticamente a abolir nuestra policía de frontera, le hizo un enorme daño al país. Reconstruir esa policía costaba muchísimo y sigue siendo una policía, con todos los esfuerzos que hacen, el compromiso que puedan tener, tremendamente débil en términos de recursos. Y yo aquí quiero decir más cosas. En algún momento a nosotros nos ofrecieron los 4 radares que hacía falta para tener este país totalmente blindado en los 4 puntos de frontera fundamentales: cielo, mar y tierra. Un esfuerzo enorme que se hizo en Washington. Por supuesto, recuerdo. Por supuesto, y eso yo lo planteé, hice un esfuerzo enorme para que ese tema aquí fuera aceptado, y pasó lo de las escáneres, pese a que era llave en mano, sin mayor costo para Costa Rica. En Costa Rica las autoridades políticas en ese momento, Luis Guillermo Solís, Gustavo Mata, Manuel González, lo dejaron pasar. Igual
igual hubo propuestas para desarrollar el canal seco. Eso es muy importante también decirlo, Juan José. Si vamos a hablar en serio de esto, no se trata solo de más armas, de más policías. Claro que sí, estoy hablando del fortalecimiento de los cuerpos de policía, el fronterizo que sigue estando en pañales en este país por falta de recursos, no porque no haya gente buena, porque ellos no quieran hacer, sino porque la seguridad cuesta plata, ¿verdad? ¿Cuánto se gasta Estados Unidos? Más de la mitad se va en el presupuesto federal, del presupuesto federal se va en la inversión militar. Por eso es el país más poderoso del mundo, no porque tenga solo una economía sólida. No. Bueno, aquí no tenemos ejército, pero eso nos obliga a tener una policía formidable, educadores, porque también el tema educativo, dijimos que el problema es primeramente cultural, y por otro lado una inversión social muy robusta. Y con esto yo quiero decir, hay que llevar riqueza y desarrollo a las regiones que están más olvidadas y sobre todo en donde geográficamente los narcotraficantes pueden tener mayor interés. Y eso ya está medido, aquí no hay que mapear nada, o sea, la data la tenemos. ¿Por qué San Ramón y la zona cercana al aeropuerto en Alajuela, los tribunales están atiborrados de casos de tráfico internacional de estupefacientes? Porque está el aeropuerto. Entonces, Alajuela y zonas aledañas es bodega o sí, lo sabemos. Entonces, ahí estamos teniendo un problema muy severo. Y si nos vamos entonces a las otras zonas, que son zonas de tránsito, como San Carlos, como La Cruz en Guanacaste, Sarapiquí, Guapiles, bueno, eso es porque tienen también acceso al mar, pero además porque son terrenos muy extensos, muy agrestes, ni qué decir sur-sur, en donde uno sabe que hay territorios que son territorios dejados totalmente de la mano de Dios, y eso es muy importante decirlo, porque si no se lleva, José, desarrollo a esas regiones, y si la gente no entiende que nosotros no podemos seguir viéndonos el ombligo nada más vallecentrinamente, y que la zona franca se ubiquen solo aquí, y que pensemos en un tren eléctrico aquí, independientemente de la necesidad de resolver un problema de transporte público acá, pero a mí me parece que ya es hora de que Costa Rica empiece a ver hacia afuera, y entonces, bueno, usted quiere una zona franca, bueno, muy bien, pero mire, nos surge en Punta Arenas, donde hay un problema de desempleo enorme, nos surge en Golfito, nos surge, ahora dijiste, Siquirres, Guapiles, Upala, La Cruz, y bueno, queremos un tren. Bueno, primero entonces conectemos los dos mares. Yo he venido abogando desde hace muchos años, no de ahora que aparecen un montón convenientemente hablando del canal seco. Han habido estados, y yo he sido conducto de esa propuesta en su momento, que le han ofrecido a Costa Rica el desarrollo llave en mano del canal seco. Si así lo hizo Panamá, los panameños no fueron los que desarrollaron el canal de Panamá, que es de una envergadura ingenieril mucho mayor y más intensiva que un simple tren que transporte, un simple tren, no, digamos, un gran tren que transporte con varios carriles y con carreteras a la par las mercancías del Pacífico al Atlántico, teniendo nosotros una ventaja, y esto ha hecho temblar en las campañas políticas el debate en Panamá, porque dicen, si los ticos desarrollan el canal seco, el canal de Panamá se cae en una proporción inmensa en tránsito, porque sería mucho más barato el paso por el canal seco en Costa Rica que por el canal de Panamá. Pero ¿por qué estoy planteando lo del canal seco en Costa Rica de pronto? Porque eso dinamizaría zonas que están absolutamente deprimidas económicamente, le daría presencia al país, se generarían unos encadenamientos alrededor de esa línea de tren, que incluso tiene que ver también con un desarrollo turístico, porque un turista se baja en un crucero en el Atlántico y puede cruzar a Guanacaste a visitar toda esa zona, y puede quedarse en el camino y bajar con una conexión al Arenal, por ejemplo, a todas esas zonas tan bonitas que tienen para ofrecer allá en turismo. Pero hay que decirlo, solo hay 2 puntos en donde por la topografía del terreno puede hacerse una conexión de tren, porque los trenes en montaña no sirven para carga. Entonces, eso es aquí y en la zona limítrofe entre Guatemala y México. La zona limítrofe entre Guatemala y México va, dependiendo del punto que ellos elijan, entre 4 y 6 veces más largo que el nuestro. Eso es un problema para ellos. Pero además la topografía no está tan plana como está acá, por lo tanto el desplazamiento aquí sería mucho más corto y mucho más rápido. Entonces tenemos una ventaja histórica que yo quiero decir. La propuesta de un canal seco no es de Pablo Barahona ni de los que estaban en campaña política hablando del tema. Lo había planteado Morazán en el siglo XIX. Es decir, es un tema que simplemente nosotros no hemos querido desarrollar. Y yo pregunto, Juan José, ¿qué ha pasado en Costa Rica de alta factura, digamos, de dimensiones históricas?
desde la Constitución del 49. Yo diría que institucionalmente, tal vez si me permiten como constitucionalista, la creación de la sala constitucional, y hay debate sobre eso, ¿verdad? Cuánto se ha judicializado la política de la creación de la sala, pero yo diría que vino digamos, a reforzar nuestra institucionalidad de Estado de Derecho. Pero después de ahí los costarricenses y toda esta generación perdida desde los 50 en Costa Rica no hemos hecho nada a la envergadura de un canal seco. Bueno, yo creo que ya va llegando el tiempo. Costa Rica piense en serio, no solo en desarrollarse, porque nos están ofreciendo el discurso desarrollista desde que nos independizamos. Bueno, ya acabamos de cumplir 200 años, entonces pongámonos serios. Segundo, nunca en Costa Rica, ahora, y esto se lo digo para la gente que dice no hay por quién votar, o es que en Costa Rica, no, mire, nunca ha tenido Costa Rica una generación mejor formada que ahora. Si la Constitución del 49 no hubo un solo economista, porque no existía la Escuela de Economía en Costa Rica y no había economistas en Costa Rica. ¿Quién asumió la redacción de la Constitución Económica del 49? Un abogado, Rodrigo Facio, porque tenía esa deferencia o esa preferencia. Bueno, hoy no. Hoy sí tenemos gente muy formada afuera, adentro, gente muy experimentada. Lo que pasa es que los costarricenses tienen que ponerse serios y definir, vean a los alcaldes que encumbraron, ¿verdad? Están cuestionados y cuestionados severamente con llamadas telefónicas que son casi plena prueba, ¿verdad? De lo que ahí están diciendo. Bueno, no sigamos por ese camino, demos oportunidad a que haya gente que pueda ciertamente darle un cambio de torque a lo que está pasando en Costa Rica. Y el tema al que hemos organizado debe ser prioritario.